Hermanos queridos, gracias a Dios por este tiempo de estudio que tenemos hoy en video viernes. Tenemos la oportunidad de continuar con nuestras lecciones de Conociendo a Dios. Les pido que tomen su Biblia, que tengan un espacio donde puedan estudiar su palabra. Y el día de hoy voy a pedir al Señor que nos permita estudiar y conocerle a Él, que Él nos enseñe, ¿sí? Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias porque tú eres todopoderoso, nos abres los ojos, nos has traído a ti, nos dejas ver quién eres y te agradecemos por eso, Padre, que en este día podamos simplemente descansar en que tú eres el Dios soberano y al aprender de ti también vivir con esa confianza de quien tú eres, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy llegamos a la lección 21 de Conociendo a Dios. Y esta lección habla acerca de que Dios mandó las plagas para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y estas plagas fueron para los egipcios, ¿sí? Ahora, quisiera que ustedes recuerden algo muy importante que Dios estaba dando a conocer tanto a Moisés como se estaba dando a conocer a los israelitas y cómo se estaba dando también a conocer a los egipcios a través de utilizar em, a Moisés y a Israel que estaba ahí, ¿no? Ahora, quisiera que ustedes vean algo que es de suma importancia y es que, em, que Dios es soberano, supremo soberano. Él está a cargo de todo. Él no pide permiso, Él lo hace, ¿sí? Y toda criatura depende de Él, ¿sí? No puede hacer lo que le da la gana. Entonces, Satanás también no puede hacer lo que le da la gana, sino únicamente lo que Dios le permite, ¿ya? Sí. Aunque Satanás quiere hacer el mal y odia a Dios, odia a la creación, eh, eh, en cierto sentido, cuando vemos las escrituras, Dios permite que Satanás haga ese mal. No es que Dios causa eso, sino que Dios permite que él haga ese mal, pero muestra al hombre una necesidad tremenda de Dios y que Dios también le muestra su gracia, ¿sí? Satanás no puede hacer lo que él quiere. Ahora, quiero que vean muy importante eso, porque Dios rescató a Moisés lo salvó, lo sacó de las aguas, ese es su nombre, ¿no? Pero ahora que ya vimos nosotros en la lección pasada que Dios escogió a Moisés para servirle, para sacar al pueblo de Israel, para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaba en Egipto, también tenemos que ver lo que continúa, ¿no? Lo que Dios quiere hacer con Moisés, con Israel, al darse a conocer a todo el mundo de quién es Él, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el registro histórico de lo que pasó en Éxodo capítulo 5 y nuevamente, aquí les quiero invitar a que ustedes personalmente lo lean cada uno. Sí, vamos a leer varios pasajes porque es importante que lo hagamos. Sin embargo, tome usted el tiempo para hacerlo, ¿ok? Entonces, fíjense en Éxodo capítulo 5 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón tenía toda la razón. Él no conocía a Dios, ¿sí? Y no iba a hacer caso a Dios, no le iba a obedecer porque no le conocía. Esto es muy importante. Entonces,
Dios, en el propósito de darse a conocer a Moisés, de darse a conocer al pueblo de Israel y también de darse a conocer al mundo entero, eh, utilice estas circunstancias y yo no voy a hacer eso porque no le conozco. Ahora, los egipcios tenían muchos conocimientos en muchas áreas, pero en cuanto a la parte espiritual, no tenían ni idea, un cero rotundo en cuanto al conocimiento de Dios, ni su problema espiritual, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que dice Éxodo 3 y el versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Dios sabía que esto iba a pasar, ¿sí? Los egipcios, aunque tenían muchos conocimientos, aunque ellos eran los esclavizadores frente a Israel, no se daban cuenta que ellos mismos eran esclavos del pecado, ¿sí? Y Dios en su soberanía utiliza esto y cuando nosotros aprendemos a través de estudiar su palabra, a través de estudiar este pasaje y el Pentateuco, el Antiguo Testamento, vemos cómo quién es Dios, lo que Él hace, pero también la profunda necesidad del hombre y que el hombre no quiere nada con Él. Entonces, aprendemos mucho aquí. Ahora, recuerden también que Moisés sabe más bien dicho, no sabe qué hacer con él, ¿sí? Fíjense conmigo en el capítulo 5 de Éxodo y quisiera que veamos algo muy importante, ¿no? Dice el versículo 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos, esto Moisés y Aarón dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre de ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, de los cuadrilleros de Faraón, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced de ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Imagínense, los mismos israelitas, estos representantes o capataces, decían esto, tu pueblo es culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ni el pueblo de Israel conocía a Dios,
ni Faraón tampoco. Y acuérdense, Dios se iba a dar a conocer a ellos. Ahora dice aquí en el verso 18, id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Y Faraón, ese rato con las palabras de los capataces, básicamente estaba contra la pared y miren lo que él dice. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Esa pregunta es muy importante porque para Moisés tampoco conocía a Dios. ¿Para qué me enviaste? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, no conocía el poder de Dios y no conocía lo que él iba a hacer. Ahora, versículo 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Sí, Dios sí va a dar a conocer que Él es fiel, ¿sí? Él se muestra, Él inicia esta acción de darse a conocer tanto a Moisés como al pueblo de Israel, como Faraón, como lo hizo con usted y conmigo, al darse a conocer, al mandar su Espíritu Santo para mostrar que somos pecadores. Sí, por ejemplo, fíjense esto en Juan capítulo 16 y el versículo 7, fíjense cómo obra el Espíritu Santo y Jesucristo dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sí, y el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos 2, bajó para morar en los creyentes y lo que Él hace es que nos convence de pecado, nos muestra que tenemos la necesidad. Aquí nosotros estamos viendo a Dios obrar, dándose a conocer, mostrándole la necesidad al pueblo de Israel de un Salvador y de conocer a Dios. No puede nadie confiar en alguien que no conoce. Sí. Em, y el pueblo de Israel no podía confiar en Dios, Moisés no podía confiar en Dios sin conocerle, eh, pero Dios, que es soberano, les muestra que ellos estaban en una situación imposible, o sea, no había manera de que salgan de eso. Y el único que podía sacarles era Dios mismo, porque Él es todopoderoso. Ahora, el hombre, bajo las circunstancias terribles, muestra que no puede confiarle en él sin conocerle. Y eso es lo que pasó. Sí, ahora, lo más que nosotros llegamos a conocer a nuestro Dios a través de su palabra, por lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos muestra, lo más que vamos a confiar en él. ¿Sí? Regresen conmigo a Éxodo capítulo 6 y vamos a leer algunos versículos en esta sección. ¿Sí? Em, Fíjense conmigo en los versículos del 1 al 9. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de sus tierras. ¿Quién dijo esto? Dios. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Esto es muy importante. Y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Ahora yo tengo aquí mi Biblia de estudio
Y aquí hay un comentario en esta palabra Jehová, y fíjense lo que dice, ¿sí? Basándose en este versículo, muchos críticos sostienen que dos de las fuentes utilizadas para la composición de los libros mosaicos son un documento que usa Elohim para el nombre de Dios y el otro que emplea es Jehová. Y sostienen también que este pasaje revela que el escritor no conocía muchas secciones de Génesis en que se usa el nombre Jehová. Además, se da por sentado que el escritor de Éxodo 6:3 creía que el nombre de Jehová se dio a conocer inicialmente en tiempos de Moisés. La respuesta a estas conjeturas es la siguiente. 1. La declaración en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos también puede traducirse como una pregunta retórica. En mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. 2. En el Antiguo Testamento el verbo conocer por lo general significa más que tener conocimiento intelectual. Y ese es el punto aquí. Sí, más que simplemente tener un conocimiento intelectual, Dios quería que no solamente sepan acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que ellos mismos le conozcan íntimamente, le conozcan, experimenten y sepan que Él es verdadero. Sí, como Dios hoy en día, a cada creyente, eh, está interesado en una relación íntima, personal, basados en la unión que tenemos en Cristo Jesús por haber conocido y creído en el Evangelio. Ahora somos salvos, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos el Espíritu Santo y diariamente Él, a través de lo que le conocemos, eh, a través de conocer su palabra, pero también diariamente vemos que es verdad, es verdadero, cosa que es real en nuestras vidas por la experiencia práctica, ¿sí? Y ellos, los israelitas, aunque sabían de Dios, no tenían una experiencia de haberle conocido. Acuérdense, 400 años de esclavitud. Nunca celebraron, no le conocían, ¿sí? No sabían quién era Dios. Habían escuchado las historias de sus ancestros, porque eso era la tradición para ellos. Sabían que era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no le conocían, ¿ya? Entonces, sigamos leyendo en el capítulo 6 y el versículo 4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por herencia, por heredad. Yo, Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Fíjense aquí la respuesta. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Otra vez, les pido que pongan una pausa y lean nuevamente estos versículos y vean cuántas veces se repite yo Jehová y así de manera implícita también cuando nosotros vemos en la lectura dice establecí, ¿quién? Jehová, él, ¿sí? Pero los israelitas no le conocían, dice, pero no le escuchaban, no le podían escuchar porque no le conocían a Dios. Sí, esto es muy, muy importante. Ahora, Dios estaba con el propósito eterno de cumplir su plan soberano, de mostrar su gracia al hombre. Recuerdan 2 Timoteo 1:9, de mostrar su gracia no por lo que ellos hagan, sí, por lo que el hombre haga, por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque Dios es Dios, porque Él ama, Él quiere que el hombre le conozca, ¿no? Entonces, em, em, fíjense,
fíjense que Dios se iba a dar a conocer a Moisés. Regresen a Éxodo 3 y el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Sí, yo soy el que tú necesitas, yo soy todo, el que te sostiene, el que existe por sí mismo, el que guarda sus promesas, el todopoderoso, el que personalmente se comunica contigo, ¿sí? Y Él va a ser el que rescate a Israel, el que redima a Israel, el que le compre por un precio. ¿Sí? El que rescate al pueblo de Israel. Y aquí, en Éxodo capítulo 6, si ustedes ven, hay hay 7 veces que Dios dice, yo haré, o sea, o en futuro, dice, yo hago, o sea, yo haré en el futuro, yo derrimiré, eh, yo sacaré, yo os tomaré. Sí, fíjense, esto es muy importante porque Él es el que lo hace, Él es nuestro proveedor, es nuestro salvador, nuestro dueño, sí, y Él lo mismo quería darse a conocer al pueblo de Israel. Ahora, eh, solamente Dios está con ese deseo de que le conozcamos. Y los israelitas no le escuchan y eso muestra también una condición del hombre, que el hombre está enfocado en sí mismo, enfocado en sus problemas y al no conocer a Dios no hay esperanza. ¿Ya? Ahora, sigamos leyendo porque también Dios muestra lo que va a hacer, ¿no? Sí, él se iba a dar a conocer al pueblo de Israel con grandes proezas, ¿no? Con, con mano fuerte, él dijo en el 3:19, mas yo sé que el rey no os dejará ir, eh, sino por mano fuerte. Y el 20 dice, pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir, ¿sí? Y ahora, en el capítulo 7 vamos nosotros a ver esas maravillas, las plagas que manda Dios a Egipto, que prueban algunas cosas. Una de ellas es que son señales que muestran que Moisés y Aarón venían de Dios, que muestran que hay un solo Dios. Cada una de las plagas ataca o muestra que el Dios que los egipcios adoraban, que eran muchos, pero principalmente tenían al río Nilo como su Dios, no es Dios, sino solamente el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, ¿sí? El Dios de los israelitas, ¿ya? El Dios de la Biblia. Ahora, fíjense conmigo en el capítulo 7 y vamos a leer algunos versículos. En realidad, les pido que se lean todo el Éxodo. Sí, y ahora que llegamos al capítulo 7, lean de continuo hasta el capítulo 11, hasta el capítulo 12. Sí, y fíjense lo que dice. Voy a leer los versículos del 1 al 5. Dice. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Sí, Dios soberanamente muestra que Moisés y Aarón eh, venían de él, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver cómo esto pasa, pero quiero que sigamos leyendo. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron.
Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Verso 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Sí? Y vinieron Moisés y Aarón y Faraón e hicieron como Jehová había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a los sabios de hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Sí. Em, Ahora quiero que veamos que cada una de las plagas, ¿sí? Recuerde, por favor, léase todos. Usted va a encontrar la plaga de que el agua del río Nilo se convierte en sangre, ¿sí? Fíjense aquí en el capítulo 7, el versículo 15. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río. Sí, para Faraón, las aguas del río, no simplemente que Faraón se estaba yendo a dar un paseo y a dar una vuelta para hacer ejercicio, no, él se iba a adorar al río Nilo y ese era su propósito, ¿no? Dice, ve por la mañana, he aquí, él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma tu mano y tu vara, que se volvió culebra. Y le dijo Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así que, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. Y manda la plaga de que el río Nilo se convierte en sangre. ¿Sí? También iba a conocer que Moisés y Aarón eran enviados de Dios. También iba a conocer que el único Dios todopoderoso, verdadero, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de los israelitas, el Dios de la Biblia. ¿Sí? Em, Hoy en día, igual nosotros, eh, si no conocemos quién es nuestro Dios, tampoco vamos a conocer, a confiar en Él, ni escucharle, ni hacer su voluntad, ni querer nada con Él, porque la naturaleza humana que nosotros tenemos, esclava del pecado, no quiere nada con Dios. La herencia que nosotros recibimos de Adán fue una herencia de muerte, separación de Dios, separación de Él, que no quiere nada con Dios, y esa ha sido nuestra identidad de quienes somos hasta el momento que nacimos de nuevo, conocimos al Señor y Él nos hizo de su familia. Ahora, solamente al conocer lo que Dios ha hecho, solamente al conocerle a Él, podemos confiar en Él y saber lo que Él hace. También hoy en día, poder confiar en Él, ¿no? Entonces, la primera plaga fue la plaga de que el río Nilo se convirtió en sangre, ¿sí? La segunda plaga, recuerde, otra vez voy a insistir en esto, lea personalmente su Biblia. En Éxodo capítulo 8, versículos 9 y 10, habla acerca de las plagas de las ranas, ¿no? Y dice, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme. Sí, otra vez. Las ranas estaban por todas partes, por todo lado. No había un espacio donde no estuvieran. Pero Moisés le pregunta a Faraón, a ver, ¿cuándo quiere que quite esto? Y miren lo que él dice. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. ¿Sí? Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay eh, como Jehová nuestro Dios. ¿Sí? Qué orgullo tan grande, ¿no? Sí.
mañana, hoy no, hoy me aguanto con las ranas, ¿sí? Porque yo soy faraón, ¿sí? ¿Cuándo vas a confiar en Dios? Mañana, después de que arregle mi vida, después de que haga esto, después de que haga el otro, mañana confío en Dios. Si una persona que no le conoce nunca va a confiar en el Señor, ¿sí? Ahora, fíjense, más adelante nosotros vemos la plaga de los piojos. Fíjense en el 8, capítulo 8, el versículo 18. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad para que quiten las ranas de mí y mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio. ¿Y cuándo? Mañana, no hoy día, no mañana. No quería eso, ¿no? Ahora, fíjense más adelante, en el 8:18 dije, ¿no? Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Cuando vemos aquí en el capítulo 8, en el verso 16, que Dios manda la plaga de los piojos, eh, los encantadores, los magos de Egipto quisieron hacer lo mismo y miren lo que dice ahí, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Básicamente lo que estaban diciendo, esto, el Dios de Moisés y de Aarón, él es el que está haciendo esto. Él es el que hace estos milagros para que muestren que él es Dios, sí. Eh, las siguientes plagas, la cuarta y la quinta, la plaga de las moscas, que es la cuarta, y la plaga de las quintas, que es que el ganado de los egipcios se enferma, Dios lo hizo, Dios mandó esas plagas, ¿sí? No solamente para mostrar que Moisés y Aarón venían de él, sino Dios lo hizo esto, mostrando que él era de él, ¿sí? Y estas moscas, habían de todo tipo de moscas que plagaban todo el cuerpo, especialmente en la boca, los ojos, las orejas, en todas partes, ¿no? Insoportable, ¿sí? Fíjense en el versículo 23 del capítulo 8. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Esto era muy importante porque Dios hacía diferencia o mostraba cómo Dios rescata al hombre y escogió al pueblo de Israel, rescataba o no permitió que estas plagas lleguen al pueblo de Israel, aunque vivían ahí mismo, sino solamente atacaban a los egipcios. Y esto muestra la liberación, la salvación de parte de Dios, que Él es Dios soberano y, y Él hace así, ¿no? Todos nosotros somos pecadores y Él ha escogido soberanamente a la iglesia, a sus hijos, aquellos que creen en Él. Dios los rescata porque Él quiere, aunque Cristo Jesús pagó por el pecado de la humanidad. No todos quisieron con Él, pero Dios soberanamente nos arrastra, nos jala, nos trae a Él. Sí, y si usted es creyente, sepa que no es por sus buenas obras, sino porque Dios le trajo. Y al conocerle a Él, solamente así es que podemos confiar en Él. ¿Ya? Ahora, eh, fíjense lo que dice el 9, capítulo 9, los versículos del 1 al 3. Aquí dice, en cuanto al ganado, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo tenéis aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. ¿Ya? Moisés le dijo a Faraón lo que tenía que hacer, pero Faraón nada que ver, porque no conocía a Dios, no conocía quién era él, ¿sí? Entonces,
Dios hizo lo que iba a hacer. Acuérdense de regreso en Génesis, perdón, en Éxodo 8:23 dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. El ganado del pueblo de Israel no murió. El ganado, asnos, vacas, camellos, todo de Egipto, sí, ¿ya? Sí, Dios es soberano y aquí es muy importante ver eso, ¿no? Ahora, fíjense la sexta plaga nosotros vemos que llegaban llagas a los animales y a los hombres, y dice así en el capítulo 9 desde el versículo 6 desde el 8 en adelante, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno. Estos hornos eran los de donde eran hechos, donde se hacían cosía el ladrillo, ¿ya? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y se esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras de estas llagas, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Sí, otra vez. No hizo caso, sí. Eh, eh, Dios es soberano. Dios utilizó esto para mostrar que Él era Dios todopoderoso. Ahora, fíjense en la séptima plaga, la tormenta de hielo y granizo y fuego, ¿sí? Otra vez. Este no era una simple lluvia, ¿sí? Había granizo mezclado con fuego, pedazos enormes de hielo con fuego que destruyeron todo, ¿sí? Y mucha gente murió, se destruyó mucho. Entonces, fíjense aquí en el capítulo 9 los versículos del 13 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro Dios como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada.
y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto por todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Otra vez, la salvación de Dios. Solamente Él puede hacer esto, ¿sí? Solamente podía hacer esto. Ahora, fíjense, hermanos amados, seguimos con la plaga número 8 de las langostas. Y otra vez aquí nosotros vemos que también destruye todo y otra vez una manera de mostrar a Faraón que Dios es Dios y mostrar que darse a conocer a Moisés, darse a conocer al pueblo de Israel. Sí, Dios es soberano. Dios quiere que el hombre le conozca en base a su palabra para que pueda confiar en él. Sí, les animo a que pongan una nota ahorita y se lean el capítulo 78 de los Salmos y el Salmo 105 también, que lo lean en su tiempo exactamente de lo que Dios hizo, ¿no? Ahora, fíjense, capítulo 10, versículos 1 y 2, la octava plaga, la plaga de las langostas. Y dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Jehová, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Sí? Para que sepáis que yo soy Jehová. Cuán importante es esto saber. Si es que no conocemos quién es Él, tampoco vamos a confiar en Él. Fíjense en el versículo 6. Y llenará sus casas y las casas de todos sus siervos, de las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron sus padres ni abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Jehová. Y eso es lo que iba a pasar. Todo, absolutamente todo iba a devorar las langostas, estas aquí en Cuenca, en nuestro país les llamamos los saltamontes, pero no eran unos pequeñitos saltamontes, sino si usted se pone a ver, habrían de entre 10 y 12 centímetros de grandes, se comían todo, arrasaban con toda vegetación, estaban por todas partes, en las casas, en todo lado. Si cubrían el sol con la magnitud de tantos que eran, ¿no? Sí, pero sí, seguimos viendo aquí y Faraón sigue sin conocerle, es el orgullo del hombre. Faraón es una figura de el yo, ¿sí? El yo no se doblega, ¿sí? Y por esa razón, cuando vemos más adelante en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, vemos en las cartas de Pablo que Pablo en Romanos 6, capítulo 6, dijo que el hombre viejo fue crucificado. Estaba hablando de que el yo fue puesto en la cruz, en el lugar de muerte. Y es ahí donde debe permanecer. ¿Sí? Solamente al ver lo que Dios ha hecho, solamente al confiar en Él, podemos darnos cuenta que ya no tengo por qué ser más orgulloso, el andar en ese orgullo, sino una persona que conoce al Señor, depende en Él y sabe que en el lugar donde está el yo es en la cruz. Y solamente así, al conocer es el Espíritu Santo que controla el alma, mente, voluntad y emociones. El yo tiene que estar en el lugar de muerte. Sí, porque el yo nunca se va a someter, nunca se va a rendir a la voluntad de Dios, porque es esclavo del pecado, ¿ya? Y eso no sabía Faraón, que él era esclavo del pecado y no quería reconocer eso. O sea, es un orgullo terrible. Aquí se hace lo que yo quiero. Ahora, fíjense, la novena plaga en el capítulo 10, sí, fíjense ustedes al final, en el verso 21, y dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto cualquiera que las palpe, tanto que cualquiera que las palpe.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué tremendo. Otra vez, ¿cómo es Dios? Sí. Y Moisés se acerca a Faraón y nuevamente él continúa con su rebeldía de no querer saber. Sí, sí, pero también vemos cómo Dios le muestra a Moisés, Dios le da seguridad de lo que dice. Y fíjense, sigamos leyendo esta última parte de aquí, desde el versículo 22 en adelante. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servir a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, muy diferente el Moisés al comienzo de las plagas. Fíjense, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no te vea más mi rostro, porque en cualquier día que viere mi rostro, morirás. Y miren la seguridad con la que Moisés responde. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Sí? Solamente el conocerle a él nos da esa seguridad de poder confiar en él. Y nos falta la última plaga. Entonces, no se pierdan el próximo estudio en la próxima semana. Saludos, mis queridos hermanos, amados, gracias a Dios. Conocemos hoy, ¿sí? Que Dios se da a conocer al hombre. El hombre, por su propia cuenta, está perdido, ¿sí? No tiene escapatoria, pero Dios muestra la salvación.